En gloria al Señor, mis amados. Muy buenos días a todos. Feliz día del Señor. Nuevamente, bienvenidos a una clase más de nuestra escuela bíblica. Queremos en esta mañana continuar con nuestro estudio acerca de la membresía de la iglesia. Y para esta ocasión estaremos estudiando el primer capítulo de nuestro material. Estamos leyendo el libro La gloria de una iglesia verdadera. Y en el primer capítulo tenemos ahí el título, La gloria de una iglesia evangélica y su verdadera y ordenada disciplina explicada. Si usted ha venido conmigo en las clases anteriores, se recordará que estuvimos hablando acerca de los materiales que conforman una iglesia, acerca de la forma en la que esos materiales van unidos y el cimiento sobre el cual están siendo edificados. Hablamos que los materiales o la materia prima para edificar una iglesia son sus miembros. Hablamos que la forma está contenida y regulada en la palabra de Dios. Y luego hablamos acerca de la disciplina, como la disciplina no es aquel aspecto punitivo y castigador al que muchos estamos acostumbrados a escuchar y conocer, sino que la disciplina bíblica verdaderamente viene a ser nuestra descripción de funciones acerca de lo que nosotros tenemos que hacer en el marco de la iglesia local. Y es esa disciplina la que nos permite a nosotros edificar de acuerdo a la forma que nos da la palabra del Señor y con los elementos verdaderos y los elementos necesarios para una edificación, para edificar una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, una iglesia saludable. Todos estos elementos son muy importantes, pero para que pueda haber realmente una disciplina, tiene que haber primero un orden dentro de la iglesia. Tiene que haber una manera en la que todos los miembros se mantienen cohesionados y regulados dentro de el contexto de la iglesia local. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Así que la gloria de una iglesia evangélica y su verdadera y ordenada disciplina explicada. Veamos qué nos dice Benjamin Keach acerca de este asunto. Dice, acompáñenme ahí con la lectura, acerca de una verdadera y ordenada iglesia evangélica. Antes de que pueda haber una disciplina ordenada en medio de una asamblea cristiana, tiene que constituirse como iglesia de una manera ordenada y regular, conforme a la institución de Cristo en el Evangelio. Eso es lo que venimos hablando. Antes de que pueda haber una disciplina ordenada, en medio de una asamblea cristiana, en medio de una congregación cristiana, tiene que constituirse primero como iglesia en una manera ordenada y regular. Tienen que haber parámetros, tienen que haber regulaciones, tienen que haber acuerdos entre los miembros para saber la manera en la que están unidos y la manera en la que van a caminar en fe. Y luego tienen que hacerlo de una manera regular, de una manera constante, conforme a la institución de Cristo en el Evangelio y no conforme a las instituciones del mundo. Hoy en día vemos que es muy común que las iglesias adopten los modelos del mundo para hacer iglesia. Los modelos del mundo han permeado tanto la organización de las iglesias que hoy por hoy las iglesias parecen más corporaciones que iglesias, cuando la palabra nos dice en diferentes instancias que la iglesia del Señor es una institución completamente separada y aislada del mundo, que el mundo y la iglesia están en constante enfrentamiento porque no son iguales. El mundo odia a la iglesia y la iglesia no tiene nada que ver con el mundo ni quiere nada que ver con el mundo. Por lo tanto, si estas dos están unidas, estamos yendo en contra de lo que la escritura nos manda acerca de la iglesia. Aunque estamos en este mundo,
No somos llamados a parecernos a las cosas del mundo, porque la iglesia del Señor representa el reino celestial, no el reino terrenal. Y el reino celestial no se parece en nada a ninguna de las cosas que tienen acá estos reinos terrenales. Entonces, tenemos que estar bien claros en eso. Si queremos aplicar la disciplina dentro de la iglesia, tenemos que tener una iglesia formalmente constituida, reglamentada y que se reúne regularmente. Luego está todo este orden y toda esta regulación viene conforme a lo que el Señor nos manda en su palabra, no conforme a las instituciones humanas, no conforme a la imaginación de los hombres, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Dice el primer inciso: una iglesia de Cristo, conforme a la institución del Evangelio, es una congregación, en primer lugar, de cristianos piadosos. No son cualquier persona que se diga cristiana que puede ser parte de una iglesia, que puede ser miembro de una iglesia. Tiene que ser un cristiano piadoso. ¿Qué es un cristiano piadoso? Es un cristiano que se ejercita en los medios de la piedad, en los medios de la gracia. Es un cristiano que tiene un testimonio verdadero y vivo de que es en verdad nacido de nuevo, que el Señor ha cambiado su vida y toda la iglesia puede testificar así de él con una limpia conciencia. Si una persona, por mucho que se diga cristiano, no da frutos o no evidencia en su vida que ha sido verdaderamente cambiado, esa persona, por mucho que se diga cristiano, no es cristiano. Todos los personajes en la Biblia que tuvieron un encuentro personal con Dios fueron marcados realmente por un antes y un después. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando el Señor nos salva de una vez y para siempre de todas las cosas de maldad, de toda nuestra vida de pecaminosidad, de manera que nosotros no podemos ni queremos volver atrás porque ya hemos probado y hemos saboreado las maravillas de Dios, las maravillas del Padre. Zaqueo, por ejemplo, era un publicano, confeso ladrón, que se había robado la contribución del pueblo de Israel que él colectaba en nombre del Imperio Romano, se la había quedado para él. Cuando el Señor llegó a su casa, él reconoce sus faltas, él reconoce su pecado y dice: Señor, ya no más, no peco más, y lo que me robé lo voy a devolver. Eso evidencia los frutos del arrepentimiento en su vida. Pero muchas personas solo se arrepienten y no cambian. Quieren seguir viviendo el tipo de vida desenfrenada, el tipo de vida inmoral, el tipo de vida que los caracterizaba antes de, según ellos, venir a Cristo. Y no podemos hacer eso. Dios no escoge a nadie para dejarlo a medias. El poder de Jesús es más poderoso que eso, es más trascendente que eso. Cuando el Señor salva a alguien, realmente lo aparta de su camino de maldad. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, que la membresía de una iglesia está compuesta por cristianos piadosos. Pueden llegar y visitar nuestra iglesia cualquier cantidad de personas, cristianos verdaderos, cristianos falsos, impíos, de todo. Visitas siempre vamos a tener de todo y gloria a Dios por eso. Debemos estar abiertos y receptivos a recibir personas así. Pero para ser miembro de la iglesia, una persona tiene que tener un testimonio de vida restaurado, tiene que evidenciar frutos y cambios en su naturaleza, tiene que la iglesia poder dar testimonio claro de que esa persona ha sido verdaderamente cambiada, verdaderamente nacida de nuevo y ahora vive su vida conforme a las Sagradas Escrituras. Eso es un cristiano piadoso. Entonces, todos estos cristianos piadosos reunidos como una asamblea establecida.
¿Qué determina si una persona es cristiana? Bueno, tiene que haber dado un testimonio delante de una comunidad de que es efectivamente un cristiano y haber pasado por las aguas del bautismo, que son una de las ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo para ser celebrado por la comunidad de creyentes. En esta ordenanza, el creyente, la persona que ha confesado haber puesto su confianza para salvación en Cristo, se somete a pasar por las aguas como un símbolo, como una representación de la muerte en Cristo y de la resurrección en Cristo. Cuando se zambulle en el agua, está muriendo a su vieja vida, a su vieja naturaleza, está crucificando al viejo hombre juntamente con Cristo. Y cuando emerge de las aguas, está resucitando juntamente con Cristo, está naciendo a la novedad de vida, está viniendo a la vida del Espíritu. Y es también una señal acerca de la vida venidera, cuando seremos nosotros transformados en gloria y habitemos eternamente con Dios. Esa es nuestra mayor esperanza como cristianos y simbolizamos eso a través del bautismo. Entonces, cuando una persona ha pasado ya por las aguas del bautismo y ha testificado a la iglesia, y la iglesia puede testificar y reconocer que esa persona efectivamente es un creyente, es un cristiano piadoso, entonces todas esas personas que han pasado por este proceso son las personas que pueden integrar la membresía de una iglesia, que pueden establecer una asamblea ordenada, una asamblea establecida, como dice acá Benjamin Keach. Entonces, estos cristianos piadosos que se congregan y que han sido reconocidos mutuamente como creyentes verdaderos, cumpliendo con las ordenanzas de Cristo, establecidos en una asamblea, se entregan al Señor y mutuamente, por acuerdo y consentimientos mutuos, conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, ser miembro de una iglesia no solamente es ir los domingos y escuchar un sermón, no es solamente tener un lugar donde ir porque no tenemos nada más que hacer el domingo, o porque esa es la tradición, eso es lo que se acostumbra en nuestros pueblos, hacer el domingo en la mañana. Ir a la iglesia, congregarse, escuchar el sermón y volverse para su casa. No, ser miembro de una iglesia requiere que nosotros nos entreguemos al Señor primeramente. ¿Para qué? Que nos entreguemos al Señor para el servicio a Él, para la adoración a Él, por medio de el ejercicio de los medios de la gracia o de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? La predicación, la enseñanza, el canto, la oración, la lectura, la memorización, todas estas cosas son nuestros deberes y son nuestras responsabilidades como cristianos. Como cristianos debemos estar buscando cada día consagrarnos más al Señor, cada día buscar aprender las cosas correctas acerca de Dios, lo verdadero y lo correcto que dice su palabra acerca de Dios y que nosotros deberíamos estar haciendo. Cada día deberíamos también, como iglesia, tratar de acercarnos más a la verdad que nos dice la Escritura. Todas estas cosas son parte de nuestra obligación y de nuestra responsabilidad, no solamente del pastor, sino que de todos los miembros. Si usted piensa que ser miembro de una iglesia no tiene ningún tipo de demanda ni exigencia para usted, solamente para el pastor, usted está muy equivocado. Usted no sabe lo que significa ser iglesia o ser miembro de una iglesia. Ser miembro de una iglesia demanda una responsabilidad de nosotros, que nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha establecido para rendir a Él adoración pública y privada. Ir a la iglesia para adorarlo, congregarnos con nuestros hermanos, es nuestra obligación, no es no es un deseo fortuito, no es únicamente
a ver si puedo o a ver si quiero. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Claro, a nadie se le pone una pistola para que vaya al culto el domingo. Usted va de manera voluntaria porque entiende que ahora es libre del pecado, pero libertad del pecado significa esclavitud a Cristo. Para el mundo eso puede sonar como, como un radicalismo o puede sonar como fanatismo, pero realmente no lo es porque libertad en Cristo es verdadera libertad. Libertad en Cristo es deleite. Para nosotros no resulta gravoso, no es una carga ir a la iglesia y servir y rendir adoración. Ser esclavo de Cristo no es en ninguna manera una carga para nosotros. Más bien es un deleite porque entendemos que fuimos creados para eso y fuera de eso no hay más vida para nosotros. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación ir a la iglesia, participar de las actividades de la iglesia y rendir nuestra adoración a Dios de la manera en cómo nos dice la palabra que debemos hacerlo. ¿Cómo nos dice que la palabra que debemos hacerlo? A través de la oración, a través de la enseñanza, a través de la comunión, a través del partimiento del pan, justamente como lo hacía la iglesia del principio. Ellos se entregaban al Señor primeramente y después se entregaban mutuamente para servirse y para amarse. Si no me cree, leamos este pasaje, acompáñeme a Hechos 2:41. Vamos a buscarlo aquí en la escritura. Hechos 2:41. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire cómo esto es congruente con lo que nos está diciendo Benjamin Kitch. Los creyentes son aquellos que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque dan testimonio de que recibieron su palabra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia en su nacimiento, en su etapa de concepción, o perdón, en su etapa de alumbramiento, vino a ser iglesia con 3,000 personas, 3,000 miembros que se podían reconocer mutuamente, que habían creído en el Señor, que habían recibido su palabra y que se habían bautizado para testimonio de que morían juntamente con Cristo y resucitaban con Él para andar en una novedad de vida, no para andar en las mismas picardías que andaban antes, para andar en una novedad de vida. Y esos elementos conforman la iglesia. Y de eso es lo que estamos hablando. Pero también al ser iglesia, ellos perseveraban, nos dice el verso 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Noten, no era una cosa de solamente ir, escucho y me voy. Yo no quiero relacionarme con nadie porque todas las iglesias tienen problemas. No, se esforzaban en la comunión unos con otros, porque eso es lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión los unos con otros y dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían su pan mutuamente, celebraban juntos las ordenanzas, la ordenanza de la cena del Señor y oraban juntos los unos a los otros. No solamente allá que oran los hermanos. Tenga hermano mi petición, ahí ora por ella. No, oraban todos, oraban juntos, porque entendían que como cuerpo de Cristo se entregan primeramente al Señor y luego se entregan mutuamente para hacer todas estas cosas. Ya no nos pertenecemos nosotros, le pertenecemos al Señor y le pertenecemos a la iglesia. Como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de una iglesia local, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Y no es algo negociable, no es si quiero o no. Si usted reconoce que usted es creyente, bautizado, nacido de nuevo, y la iglesia puede dar testimonio de que usted es un creyente,
para usted estas cosas tienen que ser obligatorias y no negociables. Si usted piensa que estas cosas no aplican para usted, entonces usted no es un verdadero creyente, porque no existe un creyente apartado de la iglesia local. No existe un creyente como llanero solitario haciendo lo que él piensa que es adoración a Dios. Si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en su palabra y si el poder de Dios ha transformado nuestro corazón, nosotros vamos a buscar adorarle y vamos a buscar servirle como dice su palabra. Si seguimos leyendo ahí, vemos lo que era la vida en comunidad de la iglesia al principio. Dice ahí el título en algunas Biblias, la vida de los primeros cristianos. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. No habían creyentes que andaban por su lado. No habían creyentes que andaban rebotando de lugar en lugar. Estaban juntos con los otros creyentes, con los que tenían todas esas cosas en común. Y dice acá precisamente, y tenían en común todas las cosas. Esto era lo que los unía. Los unía el amor, los unía la verdad, los unía la enseñanza, los unía el sentimiento por adorar a Dios. Y entonces permanecían juntos, no buscaban cada quien ser islitas, ser grupos separados, eran un solo grupo y perseveraban en todas las cosas. Dice que vendían propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia del Señor está para apoyar a los santos de la iglesia. Y esto lo hemos experimentado nosotros. Cuando alguno de nosotros está en necesidad, muchos corremos para a ofrendar, para conseguir, recaudar ayuda, distribuir, ir a ayudar a los hermanos, a sacar sus cosas, a limpiar, a hacer diferentes cosas. Porque eso es lo que es un cuerpo. Cuando todos estamos juntos, todos lloramos y todos reímos. Lloramos con el que llora y reímos con el que ríe. Eso es ser miembro de una iglesia y eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Y vemos claramente que esto era exactamente lo que vivían los primeros cristianos aquí en el libro de Hechos. Sigamos entonces, hermanos, con la lectura. Vimos que la iglesia está compuesta de cristianos piadosos reunidos en asamblea y se reconocen mutuamente por el bautismo del Señor, que es su profesión de fe, y se entregan al Señor y de manera mutua, por acuerdo y consentimientos mutuos. Esto es muy importante cuando hablamos aquí de acuerdo y consentimiento mutuo. Estamos hablando de que tienen que haber entre nosotros ciertos documentos o ciertas cartas de intenciones, eh, ciertos reglamentos que nos ayudan a nosotros a recordar la manera en cómo nosotros estamos unidos, cómo nos entregamos mutuamente, cómo nos amamos mutuamente y cómo nos servimos mutuamente. Entonces, por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros podemos llegar a ese punto de establecer la base sobre la cual estamos unidos, que implica para nosotros todo esto, la manera en la que estamos unidos, que implica para nosotros cómo nos servimos, cómo nos amamos, cómo estamos juntos adorando y en comunión. Porque quizás ahorita en una etapa de crecimiento, una etapa de formación, en los primeros años de la iglesia, que solo somos 3, 4 familias, todos nos conocemos, todos nos amamos y todos entendemos muchas cosas y las damos por sentado. Pero a medida que la iglesia va creciendo y van llegando personas que son ajenas a nosotros,
de repente, si nosotros no sabemos explicarle la manera en cómo nosotros hacemos iglesia, la manera en la que nos pertenecemos unos a otros, la manera en cómo nosotros entendemos lo que significa ser miembro, lo que significa ser iglesia y las responsabilidades que Dios demanda de nosotros, si estas cosas no están claras, ni para nosotros, ni para los nuevos que vienen, más temprano que tarde, va a haber un cisma en la iglesia. O va a haber un daño en el corazón de las personas porque no puede integrarse a nuestro grupo, a nuestra iglesia, y porque no termina de entender cuál es la cultura alrededor de nuestra práctica de fe, cuál es la base del amor que nosotros tenemos, no termina de entender la parte doctrinal y muchas otras cosas. Entonces, estos acuerdos tienen que estar por escrito y tienen que ser replicables para que las personas que se añadan a nosotros sepan también la manera en cómo nosotros hacemos iglesia. Las cosas tienen que estar bien claras para todos nosotros. Y estas cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Dios ya nos ha dejado la manera en cómo Él quiere que nosotros estemos unidos. Y ordinariamente también se reúnen en un mismo lugar para el culto público y la adoración a Dios. Esto es muy importante porque la iglesia no solamente es la comunidad, es las comidas, el compartir, el amarnos, el tener comunión y todo eso, sino que también implica la parte formal de celebrar el culto de adoración pública al Señor de una manera ordinaria. Es decir, que lo hacemos en un lugar convenido de manera frecuente, como de acuerdo a lo que nosotros hemos acordado y cumplimos con eso. Esta es la parte más importante y la razón por la que somos asamblea. No somos asamblea para estar discutiendo, ni yéndonos a votaciones, ni haciendo ninguna otra cosa más que el culto de adoración pública, el culto público y la adoración a Dios. Ese es el propósito fundamental por el que nosotros nos reunimos. Que podemos tener otras reuniones, podemos tener asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, podemos reunirnos para orar, podemos tener discipulado con los hombres, discipulado con las damas, discipulado con los jóvenes, discipulado de matrimonios, podemos hacer muchas cosas más, pero no debemos olvidar que la razón por la que nosotros hemos sido constituidos como iglesia, como asamblea de Dios, es para celebrar el culto público y rendirle adoración a Dios, no a una denominación, no a una iglesia, no a un pastor, no a ninguna otra cosa más que a Dios. Y ese es un propósito que tiene que estar claro en nuestra mente. Dice también aquí Benjamin Keach, en medio de quienes la palabra de Dios y los sacramentos, que es la misma palabra para ordenanzas, son debidamente administrados conforme a la institución de Cristo. Esto es muy importante porque hoy en día premia o permea, perdón, el pensamiento de las personas, ese ideal de que no necesito una iglesia para ser cristiano, no necesito reunirme para ser parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí, necesita reunirse para ser parte del cuerpo de Cristo, porque en primer lugar, ¿quién le disciplina cuando usted tiene una actitud de pecado? ¿Quién lo llama a la corrección? ¿Quién lo exhorta? ¿Quién lo corrige cuando usted está mal? En segundo lugar, las ordenanzas que el Señor dejó, las dejó para ser celebradas en comunidad. No podemos
No podemos celebrarlas de manera aislada. Esta semana que pasó, uno de mis hijos me preguntó por qué no se puede celebrar la Santa Cena de manera virtual. Yo le decía, porque la Santa Cena Dios la instituyó para ser celebrada como un solo cuerpo en una asamblea reunida para memoria de su nombre, para memoria de su muerte y memoria de su resurrección. No la tomamos únicamente nosotros como familia, sino que la tomamos todos cuando estamos presentes. Y no podemos participar de la cena si cada quien está en su hogar y cada quien está en su casa. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que estas ordenanzas fueron instituidas para ser celebradas de manera comunal, en una comunidad, en un ambiente colectivo, con la asamblea de creyentes reunida. Entonces, eso es muy importante. Si tú piensas que no necesitas congregarte para ser parte de una iglesia, estás equivocado, porque la palabra nos manda a celebrar estas ordenanzas. Jesucristo nos dice en su palabra que debemos hacer estas cosas en memoria de Él, y no las puedes celebrar tú si estás aislado, si estás marginado. Tienes que celebrarla junto con la comunidad de creyentes, así establecidos por el bautismo de la profesión de fe, reconocidos mutuamente y congregados para darle gloria al Señor. Y esa es la manera en cómo nosotros nos vamos constituyendo primeramente como iglesia. Bien, por cuestión de tiempo, vamos a quedarnos hasta acá. Vimos únicamente el primer numeral en este primer capítulo. En la siguiente clase vamos a ver el numeral 2 para continuar con este estudio acerca de la membresía de la iglesia. Por tanto, lo invito para que pueda reflexionar acerca de estas cosas, que pueda leer nuevamente el material y también leer los versículos que aparecen ahí en un costado como referencia de todas las cosas que está diciendo Benjamin Keach. Vimos que así como él establece que los creyentes eran reconocidos como creyentes por medio del bautismo y porque habían creído en la palabra, vemos que eso mismo está en Hechos 2 del 41 al 44, tal cual como lo dice Benjamin Keach, está también en la Biblia. Entonces, yo lo motivo para que pueda leer juntamente con este párrafo que leímos, los versículos bíblicos que da Benjamin Keach, porque ciertamente todo esto tiene su asidero en la palabra del Señor. Y es muy importante para nuestra edificación y para nuestro aprendizaje. Así que vamos a terminar en esta mañana con una oración. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y ore juntamente conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estudiar acerca de la membresía de la iglesia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser creyentes piadosos para que podamos, Señor, ser de edificación a nuestros hermanos. Padre Santo, que al perseverar en nuestra santidad, al perseverar en los deberes que tú requieres de nosotros, Señor, que podamos entregarnos cada vez más enteramente, Señor, a ti y mutuamente con nuestros hermanos, para servirlos, para amarnos, para tener comunión, para participar, Señor, de las ordenanzas que tú has dejado a tu iglesia y poder rendirte adoración pública, Señor, por medio de nuestro culto, así como lo hacían también los primeros cristianos, Señor. Es nuestro deseo ardiente que podamos recuperar todas estas cosas que son esenciales para la fe, Señor, y que se han perdido en estos días, en medio de tanto humanismo que ha infiltrado a la iglesia, Señor, y tantos movimientos que tienen su razón de ser, Señor,
en las cosas del mundo. Padre, nosotros no queremos que el mundo se infiltre en nuestra iglesia. Queremos volver a las sendas antiguas y queremos hacer todas las cosas, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir todas estas cosas y a poder reformarnos continuamente según tu palabra, para que podamos agradarte con nuestra obediencia y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias y en toda nuestra comunidad a la que servimos. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a que pueda quedarse para nuestro culto de adoración a continuación. Que Dios le bendiga y que siga disfrutando este día del Señor.